Hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán. Soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Y el día de hoy vamos a ver, pues yo considero que es un tema muy importante. Recibimos interconsultas del parte de radiodiagnóstico, pues a lo mejor cada 4 meses o cada 5 meses, y tiene por nombre hipersensibilidad a medios de contraste. Y agradezco la asesoría de la doctora Alejandra Macías Baiman para la realización de esta presentación. Bueno, como introducción tenemos que los medios de contraste se consideran que van a ser algo que va a ayudar a mejorar la calidad respecto a las imágenes, también mejoran la visibilidad de los órganos, vasos sanguíneos o tejidos específicos. Los eventos adversos de los medios de contraste de forma frecuente van a involucrar síntomas cutáneos, y estos se pueden clasificar en dos tipos, que son los que más utilizamos frecuentemente, que es el medio de contraste yodado o el medio de contraste a base de gadolinio. En cuanto al medio de contraste a base de yodado, este comúnmente se va a utilizar en la TAC, en la fluoroscopía o en radiología intervencionista como angiografía pulmonar. En cuanto al medio de contraste a base de gadolinio, este se va a utilizar sobre todo en la resonancia magnética nuclear. Hablando un poco de historia, tenemos que en el siglo XX los medios de contraste yodados se empezaron a introducir en la práctica clínica. Sin embargo, su uso no fue tanto debido a que estos medios de contraste pues no presentaban tanta radiopacidad y debido también a los efectos tóxicos que llegaban a presentar. En el año 1950, estos se empezaron a utilizar pues más veces, esto gracias a nuevas formulaciones con mayor resolución y también que pues eran menos tóxicos. Y en el año 1970 se desarrollaron medios de contraste diméricos, no iónicos y derivados de mayor osmolaridad fisiológica. Y lo que se menciona es que se administran aproximadamente 75 millones de veces por año en todo el mundo. Bueno, en cuanto a la estructura química del medio de contraste yodado, este se va a componer por un anillo de benceno, es el que está en forma de romboide en color rojo. Este tiene 3 átomos de yodo, quiere decir que es tridoyobenceno. El número de átomos de yodo en cada molécula va a ser responsable de producir la radiopacidad. Y estos se pueden clasificar en monomérico o dimérico. En cuanto al monomérico, quiere decir que solamente tiene pues un anillo de benceno. En cambio, el dimérico, este va a estar unido a través de un núcleo benzoico que está unido de manera covalentemente. Por ejemplo, aquí tenemos pues que son 2 anillos de bencenos. Estos también se pueden clasificar en iónico y no iónico. Iónico quiere decir que se va a transformar en iones o partículas cargadas en solución acuosa. Quiere decir que tiene una carga positiva, o sea, un catión que está unido a una carga negativa, o sea, es decir, anión, y estos se van a disolver en agua, por lo que la osmolaridad pues va a ser mayor y por eso llegan a provocar más reacciones adversas. En cambio, los no iónicos, estos no van a formar iones, sino que permanecen como una partícula eléctricamente neutra en solución, por lo que van a tener menos efectos adversos. Y se considera que la capacidad de ionización de un medio de contraste se va a relacionar con la frecuencia y la gravedad de la reacción adversa. Ya aquí con un diagrama pues ya más especificado, entonces tenemos que los medios de contraste yodado se va a clasificar en iónico y no iónico. De los iónicos van a ser los monoméricos y los diméricos, igual que los no iónicos, que van a ser los monoméricos y los diméricos. Aquí los monoméricos están los de alta osmolaridad, que estos tienen una osmolaridad de más de 1400 milismoles kilo por agua. En cambio, los iónicos diméricos de baja osmolaridad tienen un peso de 500 a 900 milismoles kilos por agua, por lo que estos se van a relacionar con más efectos adversos y estos pues ya no tienen tanto uso. En cambio, los no iónicos, los monoméricos de baja osmolaridad, tienen una osmolaridad de 500 a 850 milismoles kilos por agua, y los diméricos isosmolares quiere decir que pues la osmolaridad pues es muy parecida a la osmolaridad que tenemos en nuestra sangre, tiene una osmolaridad de 290 milismoles kilos por agua, y por lo tanto los no iónicos tienen menos efectos adversos, quiere decir que estos pues no se van a disociar en agua, por lo que son menos osmolares.
Aquí en este gráfico podemos ver todos los medios de contraste que se manejan. Podemos ver aquí el contenido de yodo y aquí la osmolaridad. Estos son los no iónicos. Aquí en el hospital universitario, el que más se utiliza es la iopramida, que tiene una cantidad de yodo de 300 miligramos por mililitro y una osmolaridad de 610 milesmoles por kilo, que el nombre pues es el Ultravis. Hablando de los medios de contraste a base de gadolinio, tenemos que el gadolinio administrado directamente pues va a ser tóxico, por lo que esto se va a añadir a su composición una sustancia quelante de morfología lineal o cíclica que se une al gadolinio, y esto va a ocasionar que se mejore su estabilidad, solubilidad y seguridad del ion central del metal pesado de gadolinio. Por lo tanto, estos se pueden dividir según la estructura del ligando orgánico, pueden ser lineares o pueden ser macrocíclicos. En cuanto a los lineares, pueden ser iónico o no iónico, y los macrocíclicos pueden ser iónico y no iónico. Por lo que los macrocíclicos, estos van a ser más estables, sin embargo, pueden llegar a ocasionar más reacciones de hipersensibilidad, pero van a ser menos nefrotóxicos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la hipersensibilidad de medios de contraste, esto se puede dividir en reacciones inmediatas y pueden ser no inmunológica o una reacción por IgE mediada. En cuanto a lo no inmunológica, esto se va a activar, puede ser a través de la activación del complemento, puede ser a través de la activación directamente de la célula cebada o por la liberación de bradicinina, por ejemplo. Y en cuanto a los IgE mediadas, se considera diversos estudios que un paciente que tiene reacciones IgE mediada y aparte pruebas cutáneas positivas, la reacción puede llegar a ser pues más sistémica. En cuanto a las reacciones no mediadas, esta va a ser mediada por las células T. Se considera que las reacciones inmediatas sobre todo se van a caracterizar por urticaria y angioedema, y también se pueden llegar a presentar esto dentro de una hora de que se administra el medio de contraste. Menos del 10% de las reacciones cutáneas y más del 50% van a ser reacciones que van a llegar a amenazar la vida. En cambio, las reacciones no inmediatas, esta se va a presentar una hora después de la administración del medio de contraste y se va a caracterizar porque van a presentar estos pacientes urticaria tardía, pueden llegar a presentar erupciones maculopapulares, erupciones medicamentosa fija, vasculitis o reacciones adversas cutáneas graves. En cuanto a la epidemiología, los medios de contraste a base de iodado se considera que tiene una prevalencia de 1 en 170,000 medios de contraste a base de yodo, con un porcentaje de 0.05 a 0.1%. Y los medios de contraste iónico tienen una prevalencia de 0.16% a 12.66%. Y en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad inmediata, tiene una prevalencia de 0.7% a 3% de los pacientes que han recibido un medio de contraste no iónico. En cambio, las reacciones graves, realmente la prevalencia es muy baja, con una prevalencia de 0.02 a 0.04% de los procedimientos que se realizan intravenosos, y las reacciones de hipersensibilidad que pueden llegar a ser mortales tiene una prevalencia también pues relativamente muy baja, con una prevalencia de 0.00001 a 0.003%. En cambio, las reacciones no inmediatas tienen una prevalencia de 0.5 a 3%. En cuanto a la epidemiología de los medios de contraste a base de gadolinio, en cuanto a las reacciones inmediatas, tiene una prevalencia de 75% a 100%. Los casos de anafilaxia se han reportado en una prevalencia de 0.01 de los casos, y la mortalidad de anafilaxia con una prevalencia de 0.0019%. En cambio, el total de muertes reportadas por la FDA es de 0.008. Y en cuanto a las reacciones no inmediatas, un estudio demostró que hay una prevalencia de 0.05. De las reacciones que aparecieron el mismo día fue el 47% de los casos, y las reacciones que aparecieron el segundo día fue con un porcentaje de 20%. Y los principales síntomas fue urticaria en un 66%, exantema en un 33% y prurito en un 6.6%. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste, aquí en nuestro departamento
En el año 2019, un 28% fueron reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste, sobre todo fueron interconsultas. En el año 2020 aumentó el número de interconsultas en un 43% y en el 2021 en un 29%. Sin embargo, muchas veces lo que hemos visto es que radiología pues no llaman aquí al departamento de alergias para solicitar una interconsulta. Entre los principales factores de riesgo tenemos que pueden ser la administración repetida pues de algunos medios de contraste, también el uso de medios de contraste de baja osmolaridad como los monómeros y diméricos iónicos como el Dioxol, que el paciente tenga insuficiencia renal aguda o crónica o una creatinina sérica mayor a 2 miligramos por decilitro, que tenga algún otro tipo de enfermedad renovascular como diabetes mellitus, mieloma, o que tenga también el paciente algún tipo de deshidratación, que tenga enfermedad cardiopulmonar, que tenga alergia previa a medicamentos, que tenga una reacción previa con algún medio de contraste, que tenga el paciente antecedentes de atopia, que sea mujer, que reciba algún tratamiento con interleucina 2 o que tenga algún tratamiento con los inhibidores de YECA, bloqueadores beta o inhibidores de la bomba de protones. Todo es, sobre todo está relacionado con reacciones inmediatas. En esta tablita podemos ver dónde se realizó cuáles son los principales factores de riesgo a medios de contraste y se encontró que en los principales fue asma con un porcentaje de 8.74, que tenga alguna enfermedad cardiovascular con un porcentaje de 7.71 o que tenga algún antecedente de alguna reacción a un medio de contraste con un porcentaje de 15.9. Bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. En cuanto a las reacciones inmediatas, bueno, puede haber también reacciones que se van a relacionar con la toxicidad y las principales manifestaciones va a ser que el paciente puede llegar a presentar palidez, debilidad, náuseas, vómitos y bradicardia. Estos van a ocurrir durante la primera hora después de la administración del medio de contraste. Sin embargo, pueden llegar a ocurrir pues a intervalos más largos. Y también puede llegar a presentar urticaria y angioedema en un 70%. Sobre todo estas reacciones se van a presentar posterior a los 5 minutos que se administró el medio de contraste. También puede haber reacciones graves. Estas sobre todo se van a presentar en un 96% dentro de los primeros 20 minutos que se administró el contraste. También pueden llegar a presentar disnea, broncoespasmo o taquicardia, o ya muy grave, pues anafilaxia o síndrome coronario agudo como el síndrome de Kunis. Aquí en este cuadro podemos ver una comparación en cuanto a las reacciones fisiológicas y las reacciones de hipersensibilidad inmediatas. Tenemos que, en cuanto si van a ser predecibles, en cuanto a las reacciones fisiológicas, estas van a ser dependientes de la tasa de infusión y sobre todo van a ser más comunes en pacientes que se llegan a realizar una angiografía. En cambio, las reacciones de hipersensibilidad van a ser independientes de la tasa de infusión, van a ser reacciones con la exposición inicial idiosincráticas impredecibles y van a ser reacciones que van a ser mediadas por IgE más comunes si el paciente tuvo pues algún tipo de exposición reciente. En cuanto a la gravedad, las reacciones fisiológicas, la mayoría van a ser leves y van a ser autolimitadas. En cambio, las reacciones de hipersensibilidad, la mayoría también son leves y autolimitadas, pero puede llegar a haber reacciones pues, que pueden llegar a ser mortales. En cuanto a los factores de riesgo, en las reacciones fisiológicas, puede ser dosis alta y osmolaridad y también que el paciente se realice algún tipo de angiografía. En cambio, en las reacciones de hipersensibilidad, los factores de riesgo, los principales va a ser que el paciente tenga algún antecedente previa de una reacción de hipersensibilidad al medio de contraste. Y en las reacciones fisiológicas no va a ser necesario que el paciente pues se estudie mediante pruebas cutáneas. En cambio, en las reacciones de hipersensibilidad, si es una reacción pues aquí inmediata, sí va a ser necesario que el paciente se estudie, o sea, es decir, se le tiene que hacer pruebas cutáneas o pruebas in vitro, sobre todo las reacciones que son alérgicas graves moderadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las reacciones no inmediatas, bueno, la presentación típica de estas reacciones no inmediatas, sobre todo va a ser un exantema maculopapular de gravedad leve o moderada, que se presenta en un 30 a 90% de los pacientes. También se puede llegar a presentar urticaria tardía en un 40 a un 60% de los pacientes y también se puede llegar a presentar eritema exudativo multiforme
erupción ampollosa fija por fármacos, o también se pueden llegar a presentar las reacciones cutáneas graves que puede llegar a ser DRESS, AGEP, vasculitis o síndrome de Steven-Johnson o el NET. Estas tres, AGEP, vasculitis y síndrome de Steven-Johnson, pueden llegar a ser reacciones mortales. Las reacciones graves se considera que estas van a ocurrir en un entorno de unidad de cuidados intensivos, los cuales involucran más de un potencial desencadenante, que puede ser que el paciente pues esté recibiendo antibióticos debido a que está en un proceso de sepsis, o el uso de medio de contraste que también se haya utilizado. Bueno, las manifestaciones clínicas también se pueden clasificar según su gravedad. Tenemos que van a ser manifestaciones clínicas leves. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, va a ser las manifestaciones principales, va a ser que el paciente presente urticaria, prurito, odinofagia, que tenga congestión nasal, rinorrea, conjuntivitis. En cambio, las reacciones fisiológicas que van a ser leves, va a ser vómitos y náuseas, temblores transitorios, dolor de cabeza, mareos, ansiedad o algún tipo de alteración del gusto. En cuanto a las manifestaciones clínicas moderadas de las reacciones de hipersensibilidad, va a ser que el paciente tenga urticaria generalizada, prurito, eritema difuso y que los signos vitales estén estables, que tenga edema facial, pero que no llegue a presentar disnea, que tenga sibilancias y que también presente broncoespasmo. A comparación de las reacciones fisiológicas que van a ser moderadas, el paciente puede llegar a presentar vómitos y náuseas, sin embargo van a ser muy intensas. También puede ser algún tipo de urgencia hipertensiva, puede llegar a presentar dolor torácico que este va a ser aislado, puede ser una reacción vasovagal, la cual se requiere tratamiento y va a responder al tratamiento. En cambio, las reacciones de hipersensibilidad que van a ser graves, pues ya se puede decir que es anafilaxia, donde el paciente puede llegar a presentar edema facial, que este puede llegar a ser generalizado y ya se va a acompañar de disnea, o puede llegar a presentar eritema difuso con hipotensión, edema laringio que se va a acompañar de estridor o hipoxia, sibilancias, broncoespasmo, edema pulmonar no cardiogénico y pues ya como último pues choque anafiláctico. En cambio, las reacciones fisiológicas que van a ser graves se van a caracterizar porque puede llegar a presentar una reacción vasovagal que va a ser resistente, arritmias, convulsiones, una emergencia hipertensiva o edema pulmonar cardiogénico. En cuanto a las reacciones adversas a base de gadolinio, en la mayoría estas van a ser leves en un 74%, también pueden ser moderadas en un 19% y pueden llegar a ser graves en un 7%. Se van a presentar sobre todo con urticaria, con un porcentaje de 50 a 90%, y náuseas también van a ser los síntomas más comunes. Las reacciones adversas no inmediatas, estas van a ser muy raras, sin embargo se ha encontrado que hay casos de pacientes que pueden llegar a presentar AGEP. También puede haber una reacción tardía no alérgica, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal, que se puede llegar a presentar como fibrosis sistémica nefrogénica, donde el paciente va a presentar fibrosis, el cual se va a presentar de manera principal en la piel y los tejidos subcutáneos. En el 2006, el Colegio Americano de Radiología y la FDA desaconsejaron el uso de los agentes lineales, sobre todo de gadodamida, gadopenato dimeglumina y gadoversatamida, ya que estos van a ser menos estables y se van a depositar a concentraciones más altas que los agentes macrocíclicos, sobre todo en pacientes que tienen alguna tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto a 1.73 metros cuadrados. En este estudio, en este artículo donde habla de una paciente que tuvo una reacción tardía donde se le administró gadolinio, tenemos que es una mujer de 64 años que tiene antecedente de una reacción de hipersensibilidad inmediata al contraste yodado, donde a esta paciente se le realizó premedicación con metilprednisolona y clemastina. A esta paciente se le administró 12 mililitros de gadobutrol a 1 milimol por mililitro antes de someterse a una resonancia magnética nuclear. Sin embargo, esta paciente 2 días después reingresó por síntomas que comenzaron varias horas después de la inyección del medio de contraste a base de gadolinio, y la paciente presentó exantema en la cara, el tronco, presentó palpitaciones, arritmias y episodios hipertensivos, los cuales se resolvieron 12 horas posteriores sin ningún tratamiento.
También a los pacientes que se les administra medio de contraste a base de gadolinio pueden llegar a presentar una enfermedad que tiene por nombre enfermedad por depósito de gadolinio, sobre todo en personas que son blancos y mujeres europeos, donde los criterios diagnósticos para esta enfermedad por depósito de gadolinio va a ser los pacientes que dentro de los 2 meses posteriores al inicio de síntomas presentaron nuevos síntomas, esto después de la administración del medio de contraste a base de gadolinio, también que la presencia de gadolinio haya sido más allá de los 30 días y que la función renal normal o casi sea normal en el momento de la administración del medio de contraste a base de gadolinio. Y las características clínicas de estos pacientes es que van a presentar dolor óseo y articular. Y bueno, ahora sí, en cuanto al diagnóstico, bueno, este se debe iniciar realmente durante la fase aguda, es decir, cuando al paciente se le administró pues el medio de contraste. En cuanto a las reacciones inmediatas, se puede realizar determinaciones seriadas de la triptasa sérica. Esta puede ser al inicio, 2 horas posteriores o hasta 24 horas posteriores, ya que se puede llegar a correlacionar con la gravedad de la reacción que presentó el paciente, por lo que debe de ser 24 horas después, o sea, es decir, cuando ya el paciente pues no tenga ningún síntoma, ya que esto va a hacer que se distinga entre una mayor carga de mastocitos, sobre todo en los pacientes que tienen mastocitosis, o cuando hay una desgranulización de mastocitos, solo con niveles agudos de triptasa que van a estar elevados, y el aumento de la triptasa de 2 veces por encima de los niveles basales quiere decir que pues el paciente presentó anafilaxia. En cuanto a la histamina, pues esta se va a degradar de manera muy rápida, por lo que va a ser menos específica y más complicada de medir esto mediante ensayos que están disponibles pues de forma comercial. En cuanto a las reacciones no inmediatas, bueno, el compromiso sistémico, este se puede llegar a evaluar mediante una biometría hemática o una bioquímica sérica. También va a permitir detectar cuando hay eosinofilia, esto en sangre periférica, y también para evaluar pues la función renal y la función hepática, por lo que el diagnóstico pues va a constatar de 3 como puntos muy importantes, que va a ser la historia clínica, las pruebas cutáneas, los métodos in vitro o las pruebas de reto. Bueno, la historia clínica pues va a ser de gran importancia. Va a ser importante pues interrogar qué tipo de medio de contraste se le administró al paciente, también el intervalo de la administración entre el medio de contraste y la aparición de los síntomas y las manifestaciones clínicas que presentó el paciente. La administración, si tuvo algún antecedente de una reacción de hipersensibilidad a medio de contraste, y la tolerancia también posterior al medio de contraste. Bueno, se considera que en el pasado las pruebas cutáneas pues eran negativas. Esto era porque se usaban medios de contraste iónicos de alta osmolaridad, por lo que se llegaban a producir más reacciones fisiológicas. Además que el tratamiento pues era evitación del medio de contraste o era premedicación. Sin embargo, pues el paciente continuaba presentando reacciones graves, por lo que en el presente se considera que las reacciones graves que ocurren con agentes no iónicos, que van a ser hipo o isosmolares, van a tener más probabilidades de ser inmunológicas, por lo que se recomienda que se hagan las pruebas cutáneas. Por lo que si el paciente tiene antecedente de una reacción a medio de contraste, dependiendo de la cronología de los síntomas, si es una reacción inmediata, o sea, es decir, que el paciente presentó urticaria o anafilaxia, se considera que se debe estudiar. Se puede hacer pruebas cutáneas o pruebas intradérmicas en dado caso que las pruebas cutáneas por PRIC estén negativas. Si es una reacción fisiológica, pues no se considera que se debe de estudiar por parte de alergología. En cambio, si es una reacción pues no inmediata, dependiendo de su severidad, es si se va a estudiar. Bueno, las pruebas cutáneas se pueden llegar a realizar ya sea pruebas mediante PRIC, pruebas intradérmicas o pruebas de parche. Estas pruebas se deben de realizar de 2 a 6 meses después para diferenciar si la reacción alérgica es mediada por IgE o no mediada por IgE, y se considera que van a ser, si se estudia dentro de ese tiempo, están positivas en un 50%. Si se llegan a estudiar antes de los 2 meses o después de los 6 meses, el 18% solamente de las pruebas cutáneas pues se va a encontrar positivas.
La realización de las pruebas cutáneas va a ayudar a identificar agentes alternativos negativos a las pruebas cutáneas que posteriormente se van a llegar a tolerar. En cuanto al estudio de las pruebas cutáneas en las reacciones inmediatas, bueno, el medio de contraste se considera que debe de usarse sin diluir esto a una concentración. Si se llega a conocer el medio de contraste, debe de ser de 300 a 320 miligramos por mililitro. En cambio, la prueba intradérmica sí debe estar diluida a una concentración de 1:10, quiere decir a una concentración de 30 a 32 miligramos por mililitro, y debe ser una concentración pues muy específica, pues esto para llegar a evitar algún tipo de reacción adversa en el paciente. Si es una reacción más grave, las diluciones deben de ser más altas, y si el resultado llega a ser positivo o si se desconoce el medio de contraste, el cual fue el culpable, se deben realizar pruebas cutáneas con el panel más amplio de los medios de contraste. Y la Red Europea sobre Alergia a Medicamentos y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica en el 2013 recomendó la dilución de 1:10 y tiene una especificidad mayor al 95%. Por lo que si la prueba cutánea sale negativa, o sea, mediante PRIC, se considera que se debe realizar una prueba intradérmica, y va a ser positiva si la roncha mide más de 3 milímetros de diámetro, esto con un eritema circundante a los 15 o a los 20 minutos. En cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la reacción inmediata, tiene una sensibilidad de 4.2 a 73%. Y esto puede llegar a variar mucho por las diferentes concentraciones que se pueden llegar a utilizar. Y cuando el medio de contraste se utiliza sin diluir, puede ocasionar falsos positivos. En cuanto a la especificidad, se ha encontrado una especificidad de 96.3%. El valor predictivo negativo va a ayudar a identificar medios de contraste alternativos y tiene un porcentaje de 96.6%. En cambio, el valor predictivo positivo puede llegar a ser alto, pues no se conoce con precisión. En cuanto a las reacciones no inmediatas, se pueden llegar a realizar pruebas intradérmicas o pruebas de parche. En cuanto a las pruebas intradérmicas, estas pueden ser a una dilución de 1:10, ya que no van a ocasionar falsos positivos. En dado caso que el resultado esté negativo, se puede llegar a repetir la prueba con el medio de contraste sin diluir, y pues están contraindicadas en pacientes que tengan algún tipo de reacción cutánea adversa grave. Y las pruebas de parche, el medio de contraste también debe de colocarse sin diluir, y se debe colocar mediante papel filtro con un medio de contraste, y se van a aplicar pues en la parte superior de la espalda. Aquí en este cuadro comparativo podemos ver de las reacciones inmediatas y las reacciones no inmediatas. Tenemos, por ejemplo, que en cuanto a la prueba cutánea mediante PRIC, en cuanto al medio de contraste, va a ser sin diluir en una reacción inmediata, y la lectura se va a realizar a los 20 minutos, y en la reacción inmediata la lectura se va a realizar a las 48 horas o 72 horas. En cuanto a las pruebas intradérmicas, el medio de contraste va a ser una dilución de 1:10. La lectura se va a realizar en una reacción inmediata a los 20 minutos. En cambio, en la reacción inmediata se va a realizar a un tiempo de 48 horas o 72 horas. O también puede ser una dilución 1:1, o sea, sin diluir. Sin embargo, no se recomienda, y la lectura puede ser mayor a 24 horas. Y en cuanto a las pruebas de parche, el medio de contraste debe de utilizarse sin diluir. No se recomiendan las reacciones inmediatas, y en las reacciones no inmediatas sí se recomienda, y la lectura se va a realizar a las 48 horas o 72 horas. Bueno, en cuanto a las reacciones no inmediatas, la prueba intradérmica, como ya se mencionó, también debe ser una dilución de 1:10, ya que a esta dilución pues no se considera que van a ser irritante, y la sensibilidad de la prueba intradérmica con lectura retardada va a ser mayor si utilizan concentraciones de medio de contraste sin diluir. Y sin diluir, sin embargo, puede llegar a ser muy irritante para el paciente, por lo que puede llegar a producir ronchas irritativas, esto después de 20 minutos sin presentar algún tipo de eritema circundante. Esto puede ser debido a la osmolaridad pues, de los productos.
Y se menciona que los pacientes que llegan a presentar algún tipo de eritema fijo o pigmentado, se puede realizar las pruebas por PRIC. Estas deben de realizarse en el área involucrada. ¿Y esto debido a que la presencia de células T de memoria residentes específicas del fármaco en el sitio de la reacción clínica van a ser más reactivas a la exposición local, o sea, es decir, a las pruebas cutáneas, que a las células T de memoria central? Bueno, en este artículo donde se estudió a una paciente con pruebas cutáneas que presentó reacción de hipersensibilidad al medio de contraste, fue un estudio multicéntrico europeo donde se evaluaron a 98 pacientes que tuvieron algún tipo de reacción inmediata por medio de contraste, los cuales fueron investigados mediante prueba cutánea o prueba intradérmica y pruebas de parche. Usaron el presunto culpable y una variedad de otros medios de contraste de los 4 subgrupos químicos. Y las pruebas de cutáneas con lectura tardía fueron positivas en 38 de 98 pacientes, fueron positivas en un 32%. En la prueba intradérmica de lectura tardía y 28% fueron positivas en las pruebas de parche. El 3% fueron positivas solamente con la prueba cutánea que se realizó con lectura retrasada y algunos pacientes solamente dieron positivo a una sola prueba. Otro estudio que se puede llegar a tomar es la prueba de activación de basófilos. Este se considera que es un ensayo celular en citometría de flujo que mide la activación de basófilos tras la estimulación con alérgenos y tiene una sensibilidad de 46 a 63% y una especificidad del 89 al 100%. Estos son los medios de contraste iodado. En cambio, medios de contraste a base de gadolínio tiene una sensibilidad del 93%. Este puede llegar a ser útil en los pacientes que tengan algún tipo de reacción grave o que tengan alguna contraindicación para realizar la prueba cutánea o ya sea la prueba intradérmica. Y sin embargo, los factores que pueden llegar a afectar el resultado es el tiempo entre la reacción y la prueba y el tipo de reacción que llegó a presentar el paciente, ya que solamente el 10% de los pacientes van a tener basófilos que no reaccionan, que tienen un control positivo o negativo, lo que hace que esta prueba no sea adecuada pues para estos pacientes. En cuanto a la prueba de transformación de linfocitos, esta se puede llegar a indicar en pacientes que llegan a presentar una reacción no inmediata y esta mide la proliferación de células T, esto después de la estimulación con un fármaco in vitro. Y el objetivo de esta prueba es detectar células T de memoria circulantes específicas del fármaco que van a llegar a proliferar con la estimulación del fármaco y se recomienda que se realice de 4 a 8 semanas después de que sucedió la reacción al medio de contraste. Y también puede llegar a interferir con la prueba los pacientes que estén con corticosteroides a una dosis menor a 0.2 miligramos por kilo o que estén tomando algún tipo de inmunosupresor. Y se considera que tiene una sensibilidad del 13 a 75% y esta prueba se puede llegar a recomendar en pacientes reacciones no inmediatas o las que están contraindicadas a algún tipo de prueba cutánea por PRIC o la prueba de reto. En cuanto a la prueba de reto, bueno, esta se considera que es el estándar de oro para las reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste y es el último paso en el algoritmo diagnóstico. Sin embargo, puede tener muchos efectos adversos. También puede llegar a ser útil cuando no hay otra herramienta diagnóstica o cuando las pruebas ayudan a confirmar o excluir el diagnóstico o cuando hay una reacción grave y se quiere llegar a usar un medio de contraste alternativo, esto para evaluar la reactividad cruzada. Y el medio de contraste que se va a administrar, este se va a elegir de acuerdo a la función de los resultados de las pruebas cutáneas o de las pruebas in vitro, o también de acuerdo al medio de contraste que provocó la reacción o la gravedad de la reacción que presentó el paciente, o también dependiendo de la disponibilidad de los medios de contraste que están en forma alternativa, o la información disponible que llegue a existir sobre la posible reactividad cruzada entre los diferentes medios de contraste. Bueno, no hay un consenso en cuanto a la dosis de medio de contraste que debe realizarse en la prueba de reto. Las dosis pueden llegar a oscilar entre 49 a 100 mililitros del medio de contraste y los protocolos que existen cuando hay alguna reacción inmediata puede llegar a ser que se administre 5, 10, 30 y 50 mililitros a intervalos de 30 a 45 minutos. Y en cambio, las reacciones no inmediatas en el primer día se pueden llegar a administrar
5, 10 y 15 mililitros, y en el segundo día se pueden llegar a administrar 20, 30 y 50 mililitros o una semana después con una dosis acumulada de 100 mililitros. Bueno, en los pacientes que tengan algún tipo de factor para riesgo renal, en estos pacientes se recomienda que se determine la creatinina sérica, también se debe de calcular la tasa de filtración glomerular estimada y también se pueden llegar a monitorear estos parámetros después de la prueba de reto, ya que los medios de contraste pueden llegar a ser nefrotóxicos, por lo que las pruebas de reto solamente se deben realizar por un alergólogo que esté capacitado en este tipo de pruebas. La prueba de reto va a estar contraindicada en pacientes que tengan insuficiencia renal o lesión renal, en pacientes que reciban medicación nefrotóxica, en pacientes en los que se planea hacer una imagen con contraste en la siguiente semana o si se realizó hace menos de una semana, si se van a someter a una terapia con yodo radioactivo, en los pacientes que tengan hipertiroidismo, en mujeres embarazadas y mujeres que estén también lactando, y la medicación con metformina se debe llegar a suspender 24 horas antes de la prueba de reto y se recomienda administrar pues un medio de contraste que sea de baja osmolaridad o que sea isosmolar y verificar pues la función renal antes de la inyección del medio de contraste. Bueno, este algoritmo sobre la prueba de reto tenemos que entonces, que si las pruebas cutáneas son negativas, no hay evidencia de una alergia al medio de contraste, sino de una reacción de hipersensibilidad no alérgica, que en la mayoría de los casos van a ser de gravedad leve o moderada. Entonces, se puede usar un medio de contraste alternativo, debe usarse con premedicación y se puede realizar la prueba de reto, esto para llegar a confirmar la tolerabilidad. Esto puede ser con el medio de contraste culpable en pacientes que tengan reacciones no graves y las pruebas cutáneas estén negativas, o se puede realizar la prueba de reto con un medio de contraste alternativo si el medio de contraste es desconocido, con pruebas cutáneas negativas, esto en pacientes con reacciones graves o pacientes con reacciones no inmediatas. Los efectos adversos del medio de contraste pueden llegar a ser algún tipo de lesión renal aguda o pueden llegar a ser enfermedad renal terminal, pueden llegar a presentar una crisis tirotóxica o pueden llegar a presentar acidosis láctica. Puede llegar a existir diversa reactividad cruzada. Esto va a estar dado por la estructura química. Y en la reactividad cruzada se puede llegar a representar inmunológica o exposición a otros agentes. Aquí tenemos que va a haber cierta reactividad cruzada entre asociación fuerte con yodoxinol y oxol. Asociación frecuente puede ser entre los medios de contraste, o la asociación limitada puede ser con estos que puede ser yoxaglato, yopamidol, yovitridol o yopramida. Y las reacciones no inmediatas se va a relacionar con la presencia de cadena lateral de carbamilo en algunos medios de contraste. Bueno, el algoritmo diagnóstico, entonces tenemos si un paciente presenta algún tipo de reacción de hipersensibilidad al medio de contraste y se conoce el medio de contraste que ocasionó la reacción de hipersensibilidad, entonces se va a hacer una prueba cutánea. Si está positiva, pues hay que evitar ese medio de contraste. Si está negativa, se puede hacer una prueba intradérmica o se le recomienda al paciente que se le dé premedicación. Si está negativa, si no se conoce el medio de contraste, se puede hacer una prueba intradérmica, una dilución de 1 en 10. Y si está negativa, se puede llegar a considerar pues el reto oral o también retarlo con otro medio de contraste de manera alternativa. Si no se conoce el medio de contraste, se puede llegar a hacer una prueba cutánea o una prueba intradérmica con más medios de contraste, y si está positiva, pues quiere decir que tiene reacción de hipersensibilidad, y si está negativa, pues quiere decir que no tiene reacción de hipersensibilidad. En cambio, si hay una historia positiva de una reacción no inmediata, se puede llegar a realizar las pruebas de parche o las pruebas intradérmicas con una lectura a las 48 a 72 horas. Si está positivo, ya sea la prueba de parche o la prueba intradérmica, se puede retar al paciente con otro medio de contraste o se puede realizar una prueba cutánea. Y si está negativa, se puede retar al paciente con el medio de contraste que sea el culpable, y puede ser una reacción de hipersensibilidad, o también se puede retar al paciente con un medio de contraste de manera alternativa.
Y en cuanto al tratamiento, bueno, aquí va a ser muy importante reconocer de forma temprana la reacción y se recomienda que a estos pacientes se les observe durante 30 minutos y pues obviamente la primera indicación va a ser que se interrumpa el medio de contraste cuando se está administrando. Se debe colocar al paciente esto en posición cómoda, por ejemplo, si está pues en la mesa de la tomografía o en la mesa de resonancia, pues se le debe de sacar al paciente de ahí. En caso de que el paciente tenga hipotensión, se recomienda la elevación de las extremidades inferiores y la administración de líquidos de forma intravenosa. También el paciente se debe llegar a monitorear, pues esto para evaluar todos los signos vitales. Se le debe de colocar al paciente la mascarilla de oxígeno, sobre todo la mascarilla de alta concentración, y posteriormente se va a reevaluar la situación clínica del paciente. Entonces, si se llega a sospechar una reacción de hipersensibilidad leve, se puede llegar a utilizar algún tipo de antihistamínico, de segunda generación. Si el paciente presenta broncoespasmo, se puede llegar a utilizar broncodilatadores, o si presenta anafilaxia, pues ya hay que utilizar en el paciente adrenalina. Y aquí en este algoritmo podemos ver qué es lo que se puede utilizar. Por ejemplo, si es una reacción fisiológica, se le puede llegar a administrar al paciente oxígeno o se le puede colocar un acceso intravenoso y se debe monitorizar al paciente. Si es una... Aquí está, o también se le puede llegar a dar antihistamínico y dependiendo de la gravedad va a ser lo que al paciente se le va a llegar a administrar. Si el paciente pues hace anafilaxia, pues ya hay que administrar la adrenalina de forma intramuscular o también darle pues un glucorticoide o administrarle algún tipo de antihistamínico. También dependiendo de la reacción es lo que se va a administrar de medicamento. Por ejemplo, si el paciente tuvo urticaria, si solamente está de manera limitada, se le puede dar fexofenadina, una dosis de 180 miligramos, se le puede administrar difenidramina, una dosis de 25 a 50 miligramos. Si la reacción fue moderada, pues ya se le puede administrar algún antihistamínico de manera intravenosa o ya sea de forma oral. Si tiene broncoespasmo, se le puede dar pues como salbutamol y en dado caso de que tenga ya el paciente anafilaxia, se le puede dar pues la adrenalina. En cuanto a la premedicación, bueno, la premedicación con corticosteroides sistémicos y antihistamínicos H1 se utiliza esto para reducir la aparición de reacciones inmediatas leves. Sin embargo, no se ha demostrado que sea útil en reacciones inmediatas moderadas a graves como la anafilaxia o reacciones no inmediatas, por lo que su eficacia no se documenta de forma adecuada y no existe un estándar de referencia, esto para los regímenes de premedicación, por lo que puede llegar a proporcionar al paciente y médico una falsa sensación de seguridad y también no existe un protocolo estandarizado. De acuerdo al estudio de Lee y colaboradores, él encontró que los regímenes de profilaxis estratificados basados en la gravedad redujeron el riesgo de reacciones interrecurrentes en pacientes con antecedentes de reacción inmediata a medios de contraste. Y el antihistamínico se utilizó para reacciones leves. En cambio, el antihistamínico más un corticosteroide a dosis única como metilprednisolona 40 miligramos se utilizan pacientes que llegaban a presentar algún tipo de reacción moderada. El antihistamínico con corticosteroide de dosis a múltiples dosis como metilprednisolona 40 miligramos se utilizó para pacientes con reacciones graves. Y la premedicación pues puede llegar a no prevenir por completo la recurrencia de una reacción de hipersensibilidad de forma inmediata, sobre todo de forma especial en las reacciones graves como anafilaxia. Y de acuerdo a ciertas asociaciones estadounidenses y europeas, sugieren cambiar el medio de contraste, sobre todo en reacciones leves, a medios de contraste de baja osmolaridad, esto para reducir la tasa de recurrencia. Y también algunos autores llegaron a encontrar que cambiar el medio de contraste era más efectivo que la premedicación en la prevención de las reacciones de recurrencia, por lo que la tasa de recurrencia de reacción inmediata leve fue de 31.1% y los pacientes que fueron respuestos al medio de contraste sin premedicación. También el cambiar el medio de contraste tuvo una tasa de recurrencia de reacción inmediata en un 12% y cuando se agregan antihistamínicos en la premedicación la tasa fue de 7.6%. Y puede ser un esquema de premedicación donde tenemos que 13 horas antes se debe administrar prednisona a una dosis de 50 miligramos vía oral. 7 horas antes se debe administrar prednisona a una dosis de 50 miligramos vía oral. Y 1 hora antes se le debe administrar al paciente también prednisona a una dosis de 50 miligramos vía oral.
y una hora antes se le debe administrar antihistamínicos de primera generación, que puede ser difenidramina o cualquier otro antihistamínico, a una dosis de 2 miligramos por kilo vía oral o ya sea de forma intramuscular. Y también ante una situación de emergencia se recomienda este esquema de premedicación. La primera opción puede ser que el paciente se le administre metilprednisolona a una dosis de 40 miligramos o se le puede llegar a administrar hidrocortisona a una dosis de 200 miligramos, esto de forma intravenosa cada 4 horas hasta que se realice el estudio. Y también se le puede dar antihistamínico como difenidramina a una dosis de 50 miligramos que puede ser vía oral, intravenosa o intramuscular, esto una hora antes del estudio. La segunda opción, se le puede administrar al paciente dexametasona a una dosis de 7.5 miligramos IV, esto cada 4 horas antes del examen. O se le puede administrar difenidramina 50 miligramos vía oral, ya sea intravenoso o intramuscular, una hora antes del examen. Y la tercera opción es que se le administre metilprednisolona a una dosis de 40 miligramos o que se le administre hidrocortisona a una dosis de 200 miligramos de forma intravenosa, esto una hora antes del examen. La diferencia pues entre estos dos es que este es cada 4 horas y este es una hora antes del examen. Y también se le puede administrar algún tipo de antihistamínico como difenidramina, 50 miligramos ya sea vía oral, intravenoso o intramuscular, una hora antes del examen. Bueno, este fue un estudio que se publicó en la revista de Alergia México, donde participó nuestra jefa de servicio y el doctor Alfredo Arias Cruz y la doctora Alejandra Macías Baiman, donde se reportó una paciente de 55 años de edad con diagnóstico de linfoma de Hodgkin, la cual acudió aquí a nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, esto por llegar a presentar en el noviembre del 2013 una reacción a medios de contraste, el cual fue no especificado. Esta paciente en el 2014 se realizó una tomografía computarizada con un contraste que fue el Ultravis, que este es el diopramida, que es el que comúnmente se utiliza, y a los 5 minutos se refiere que la paciente presentó prurito generalizado, urticaria generalizada, mareos y tos, que también que tuvo mejoría sin medicamento, con un medicamento intravenoso, cual fue no especificado. A esta paciente se le realizó pruebas cutáneas tipo monómero no yodado con diopramida y diopamidol, las cuales fueron negativas a los 20 minutos y 48 y 72 horas. Las pruebas intradérmicas fueron positivas, por lo que a esta paciente se le recomendó la premedicación de acuerdo a las guías internacionales. Y pues ya en resumen, esto es un algoritmo prácticamente diagnóstico de todo lo que se habló en la clase para saber diferenciar qué es lo que se va a hacer ante una reacción inmediata, ante una reacción fisiológica y ante una reacción no inmediata. Y ya como conclusiones personales, tenemos que las reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste durante los procedimientos pues van a ser muy relevantes, ya que un número cada vez mayor de aplicaciones provoca una mayor incidencia de reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste que son causadas por un mecanismo alérgico, pues se le recomienda realizar pruebas cutáneas, y en cambio las reacciones no alérgicas se recomienda cambiar el medio de contraste en combinación con la premedicación. Y eso sería todo por mi parte.